Conmigo, por favor, Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, vamos a escuchar tu palabra y te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí con nuestro oído atento. Queremos aprender de ti, queremos crecer contigo, queremos desarrollar nuestra vida basada en los principios de tu palabra, y que nada ni nadie, Señor, nos detenga. Que solo tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la Biblia habla de estar cimentados y de estar arraigados. Dos términos, tanto uno de la construcción como un término en la naturaleza, en el bosque, en la agricultura. Todo lo que no tiene raíz se cae, todo lo que no tiene cimiento se cae, ¿verdad? Y la Biblia dice, para que Cristo habite en vuestros corazones. Y con esta razón de Jesús habite en vuestros corazones, para que puedan estar arraigados y para que puedan estar cimentados. Cuando hablamos del terreno familiar y pensamos en estos aspectos simbólicos para nosotros como la vida familiar, las familias que no están cimentadas, o las familias que no tienen cimientos, y las familias que no tienen raíces, son familias profundamente lastimadas. Son familias donde, al no compartir un estilo de vida, de valores o de principios adecuados, donde no está Cristo, entonces entramos en cuestiones conflictivas, ¿verdad? Pero tengo que decir y tengo que reconocer una verdad. Al mismo tiempo de decir, donde Jesús no está hay problemas, tengo que reconocer lamentablemente y decir, lamentablemente, donde está Cristo, en muchas familias hay demasiados problemas donde no debería haber. Lamentablemente, en matrimonios donde Jesús aparentemente es el centro, pareciera ser que Jesús es el que está fuera de la puerta, y el matrimonio solamente tiene a Jesús, o la familia mantiene a Jesús como un Jesús de la iglesia, un Jesús de las reuniones, pero no un Jesús como el fundamento, como el cimiento o la raíz de nuestra relación familiar o de nuestra relación matrimonial. Toda familia debe operar en principios. Cuando no opera en principios, opera en malos hábitos u opera en algunos aspectos que están fuera de los alcances naturales que es la vida cristiana. Yo quiero preguntarles a cada uno de los que están aquí, a cada una de las familias, ¿quién es el rey de tu casa? ¿Quién reina en tu matrimonio? ¿Quién es el rey de su hogar? ¿Quién es el que gobierna? ¿Cuáles son las leyes que rigen tu familia? ¿Cuáles son los principios que se aplican en la familia? ¿A qué está acostumbrada la familia, por así decirlo, en ciertos eventos de problemas, de enfermedades, de circunstancias? ¿Cuál es el primer recurso al que ustedes siempre buscan cuando hay una situación económica, por ejemplo? ¿Cuál es lo primero que hacen como familia cuando hay un enfermo, cuando un hijo, cuando un familiar se enferma? ¿Cuál es lo primero que hace la familia? Y con estas preguntas la respuesta puede ser, en cuanto vemos que alguien está enfermo, inmediatamente al médico, a una cita. Inmediatamente cuando tenemos un problema económico, inmediatamente buscar un préstamo o empeñar algo para salir del paso. Y esas respuestas, si es que son así más o menos, hablan por sí solas de qué es lo que maneja o qué es lo que rige la vida del hogar. Pero otros pueden decir, en cuanto hay un enfermo en casa, pastor, lo primero que hacemos es nos unimos,
Mi esposo ora, mi esposa ora, oramos y le pedimos primeramente a Dios y después vemos médicamente que sigue, pero primero buscamos a Dios. O cuando tenemos un problema económico, lo primero que hacemos es buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, danos fuerza, danos sabiduría, tú eres el que suple nuestras necesidades. No podemos notar hasta qué punto está Dios en nuestra vida y en nuestra familia, a menos que no sucedan eventos distintos dentro de la misma. Y en cada evento, la reacción natural o la primer reacción o el primer comportamiento que tenemos, tanto individual como colectivamente en la familia, eso habla por sí solo cuáles son los valores y los principios que rigen nuestro hogar. Y para eso también tenemos que reconocer que hay algunas cosas que nosotros debemos evitar. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Versículo 15, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que es la parte de abajo del talón. Pero aquí viene algo muy importante. Yo no lo pude explicar más a detalle el domingo cuando estaba dando el sermón, pero quiero explicarlo aquí a nivel familiar. Cuando una familia se destruye, aquí está la raíz. Dios se va a la raíz. Lo primero que hicieron Adán y Eva, lo primero que hicieron, no sé si ustedes recuerdan, cuando descubrieron que estaban en pecado, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta porque entraron en estado pecaminoso. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se escondieron detrás de los árboles. El segundo elemento del comportamiento del huerto cuando hay pecado es: cortaron ramas o hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Y lo tercero es que experimentaron algo que nunca habían experimentado, y era miedo. ¿Y el miedo qué es? ¿Ustedes saben que el miedo es una mezcla de vergüenza? Porque no todo temor es temor de algo. Hay gente que tiene temor, dice: tengo miedo de hablar en público. Es miedo mezclado con, me da vergüenza hablar en público. Pero no es que, ¡ay, qué miedo, qué gente tan fea! No. Es el temor está mezclado con vergüenza, y va más allá, va la vergüenza de que, y si me equivoco, y si la riego, y si no hablo bien, y si me trabo, es una vergüenza. No tiene nada que ver el público. Muchas veces tiene que ver la persona en sí, la falta de autoestima y otros elementos, ¿verdad? Pero miren, entonces, cuando ellos se dieron cuenta que cometieron el error de haber comido del árbol o del fruto que no deberían de comer, lo primero que hicieron fueron acciones y comportamientos totalmente ajenos a sus principios. ¿Cuál debería ser desde su punto de vista lo primero que ellos deberían de haber hecho? Buscar a Dios. Quiero enseñarles un principio bien poderoso y sencillo a nivel familiar. Después de una mala decisión, lo que debe seguir es una buena decisión. Todos nos podemos equivocar y todos nos equivocamos en esta vida. Pero después de una mala decisión, cuando tú la reconoces, la siguiente decisión que tomes después de esa mala decisión tiene que ser una buena decisión. Regularmente, no siempre, pero regularmente la gente después de una mala decisión toma una decisión peor a la primera. Y la tercera decisión en cadena está peor que la primera, y así se va de una mala a una peor, a otra peor y a otra peor y a otra peor, y puras malas decisiones. El principio no es que tú no te equivoques. El principio es que aunque te equivoques, puedes recapacitar, tomar reversa y regresar a la parte, al camino donde ibas bien. Entonces ellos se equivocaron. Pero en vez de buscar a Dios, tomaron una mala decisión, una segunda mala decisión: huir de Dios. Y en esa huida iba mezclada la vergüenza. Y en esa vergüenza
iba la solución a su forma y a su manera de cubrir su pecado. Y aunque parece chusca, ¿verdad?, infantil, por así decirlo, la solución para ellos era su solución: cubrirse con higueras. Y ya con eso, usted se imagina 2 delantales tapados. Ya si no se encuentra Dios, ni cuenta se va a dar. De una mala decisión a otra peor y a otra peor, y así fue. Cuando Dios viene, ejecuta sentencia. Y lo primero que Dios hace es establecer su justicia. Pero resulta que Dios es un Dios de misericordia. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuándo se activa más la misericordia de Dios que la justicia? ¿Cuándo qué? Cuando hay arrepentimiento. Más, además, se lo voy a contar bien facilito en una historia. La Biblia dice que Dios envió un profeta llamado Jonás y le dijo: ve a Nínive porque la voy a destruir. Y ve, profetízales que ya no hay perdón, por así decirlo, ¿no? Se acabó la tierra. Y no sé si recuerdan que Jonás se resistía, que no quería ir. Al final, después de que lo vomitó el gran pez, va Jonás y pregona contra aquella tierra. Y dice la Biblia que todos los de Nínive, desde el más grande al más pequeño, incluyendo los animales, entraron en un profundo ayuno y un clamor buscando a Dios y en la reconciliación. Entonces Dios ya había dicho en su justicia, había ejecutado sentencia: voy a destruir la tierra. Pero resulta que esa gente se arrodilló, se postró y se arrepintió. Y aunque Dios había emitido un juicio, como Él es Dios soberano, quitó la ley de juicio y estableció la ley de misericordia y los perdonó. No sé si me explico. Ahora comprendemos cómo se activa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se activa cuando uno da la cara, cuando uno dice las cosas, y cuando lo que tiene que decir lo dice y todo, de una vez, sin quedar nada. Al final Dios todo lo conoce, pero Dios estableció justicia en el huerto del Edén, porque el comportamiento de esa familia fue esconderse de una cosa, esconderse de otra y esconderse de otra, y Dios tuvo que ejecutar sentencia. Nunca hay en esa comunicación de Dios con ellos el: perdónanos, Dios mío, no debimos haber hecho esto, en realidad nos equivocamos. No fue culpar a uno y culpar a otro, y el otro tuvo la culpa, y es que este es el culpable, y aquel, y aquel, y aquel. Entonces se da cuenta, el comportamiento natural es un comportamiento alejado de Dios, porque entró el orgullo, la soberbia, la vergüenza, y todos estos sentimientos mezclados hacen un verdadero cóctel de miseria en este hogar. Entonces, lo que acabamos de leer, para que todos pongamos mucha atención y seria atención en esto, es cuando Dios ejecuta sentencia, se va a la raíz. Porque aunque el pecado entró en la tierra por un hombre, no entró en el mundo por un hombre. La Biblia dice que el pecado entró, la muerte, el pecado entró por un hombre a la tierra, pero no al mundo, no al universo. Al universo entró el pecado por un ángel, es más, por un querubín llamado Luzbel. Entonces Luzbel llegó al huerto, y estando en el huerto Luzbel fue una influencia. Pero se dan cuenta que la Biblia nunca da detalles, porque solamente aparece una vez. Pero Dios se da cuenta que eso no era de una vez. Estoy hablando de que una vez, ¿qué, pastor? Aparece que una vez a Eva y la serpiente hablaron, pero el diálogo no se presta como hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo no te conozco. El diálogo es como que ya nos conocemos. Ya ha habido previas conversaciones, pero no aparece, pastor, ahí. ¿Usted por qué está diciendo eso? Porque el diálogo de la introducción del capítulo 3 inicia como: oye, con que Dios les, oye, como con confiancita, pues. Eso ya había un previo diálogo que
desde mi punto de vista, es una especulación, no crean que me la reveló el Espíritu Santo, no, 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 es una especulación metiéndome en la historia. Yo creo, no ustedes no deben creer, pero yo creo que platicaron antes y no pasó nada, o sea, como camaradas, ¿no? Las MAPS, mejores amigos por siempre, ¿no? Y volvieron a platicar y volvieron a platicar. Entonces, cuando ya se dio la confianza, vino el veneno. Por eso Dios establece un término que no debería aparecer. Por eso dice, ¿cómo dice el 15? Pondré enemistad. ¿Qué le está dando a entender? Nomás antes de la palabra enemistad, pondré. ¿Qué le está diciendo Dios a Eva y que representa una familia? ¿No tuviste la capacidad de poner una enemistad con ese veneno? Pues yo voy a ponerlo por ti. Es parte de la justicia y es parte de la sentencia. Pero usted se imagina que Eva, Adán y la serpiente sigan siendo amigos una vez expulsados del huerto. Imagínate la serpiente, ay, es que ese Dios me expulsó a mí, yo cantaba bonito, y el otro, a nosotros también nos expulsó del huerto, qué bien gacho Dios. Usted se imagina, esa amistad sería destructiva. Dios nunca destruyó a Adán y Eva, solo los sentenció, pero les quitó lo que sí los podía destruir, y que era una amistad. Esa influencia es muy importante interpretarla en todos los aspectos, tanto de la vida individual como en el caso que nos compete esta noche, en la vida familiar. Porque todo ser humano es influenciable. Todo ser humano puede ser influenciado, pero solo los débiles pueden ser manipulados. Quiero que comprendamos esto porque yo sé que la mayoría de las casas tiene internet, cablevisión, celulares. No sé si me estoy explicando. Entonces, me gustaría que comprendiéramos esto porque la serpiente sigue viva. Hay una gran diferencia en que yo puedo ser influenciado a que yo sea manipulado. Y esa influencia o esa manipulación va a venir de alguien. Si no nos damos a la tarea de conocer ese alguien, esa familia, esas personas, esos programas de televisión, esos actores que salen, esos programas en internet, si no nos damos la oportunidad y el tiempo de saber quién me está hablando, porque no es que estés dialogando directamente. Cuando tú estás viendo un video en YouTube, tú no puedes dar por hecho que es verdad lo que dijo. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay algo que quiero enseñarles en este segundo punto. Escuchen bien. La mente carnal, nunca se lo va a olvidar. La mente carnal nunca va a cuestionar una opinión, un chisme o una calumnia. Nunca. La mente carnal va a absorber como chicle una opinión, una crítica, un chisme, pero no lo va a cuestionar. Qué curioso, pero la mente carnal va a cuestionar la palabra de Dios, la presencia de Dios, los principios de Dios y el mover de Dios. La mente carnal va a decir, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Se me hace que no, se me hace que... ¿Por qué oraron por el Martín en la Academia de Obreros? Si ni conocen al Martín. A mí que el Martín ya es nueve son. ¿Sí me estoy explicando? La mente carnal va a cuestionar todo lo espiritual, incluyendo la palabra, incluyendo un sermón, incluyendo un encuentro. Pero esa misma mente carnal que cuestiona la fe no va a cuestionar lo malo. Crítica o chisme que le llega a decir, sí es. Por eso las mentes carnales cuando ven un video, cuando ven una crítica, mira lo que le está pasando, mira, dan por hecho sin cuestionar lo que está pasando. La mente espiritual es al revés. La mente espiritual no cuestiona la palabra, no cuestiona a Dios, no cuestiona el mover de Dios, pero siempre se fija de dónde viene lo que viene y guarda su corazón. Hablemos del contexto familiar.
Porque, repito, Dios creó una enemistad entre la serpiente y entre la mujer, porque entonces había una gran influencia y una gran amistad, y esa amistad terminó destruyendo una familia. Y ojalá hubiera sido cualquier familia. Resulta que esa familia se llama humanidad. Yo sé que con Eva, si es que está en el cielo, yo creo que sí está, no, no sé ustedes qué creen, yo creo que sí, ¿no? Pero supongamos que Eva está en el cielo, ¿verdad? Por fe. Con ganas de, Eva, ¿para qué andas hablando con la serpiente? Pues, vieras en el qué lío nos metiste la humanidad allá abajo. Calladita te hubieras visto más bonita. Cierra los oídos, hombre. Por tu culpa, una guerra, suicidios, maltratos, porque se metió el pecado por andar de ojerona con tantas orejas. Ah, era orejona, ¿no? Ojerona. También se ha de haber dado sus desveladas del remordimiento. Con ganas, oye Eva, mira, ves al Hijo de Dios crucificado por tu culpa, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué andas hablando? ¿Para qué te andas comunicando? Destruiste una humanidad. El Padre la restauró, pero vieras cuánta sangre y cuántas vidas tuvo que sacrificarse para poder encontrarnos aquí en el cielo de nuevo. Dios tuvo que poner una enemistad. Si yo sé que mi hijo lo está contaminando algo, yo como padre, Dios Padre dijo, pondré enemistad. Entonces yo como padre con mis hijos tengo que crear enemistades. No vuelves a ver ese programa, no vuelves a escuchar esa música, no vuelves a ir a ese lugar, no me vuelves a traer ese vago a la casa y no te quiero volver a ver con él. Eso se puede. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces para liberar a nuestros hijos de las serpientes? Tócalo, Señor. Si yo me estoy dando cuenta de la raíz del comportamiento de mi hijo, de mi familia, etcétera, tengo que ser astuto y tengo que mirar la manera, tengo que observar el panorama completo y saber por qué esta persona habla así, por qué esta señorita habla así, por qué este joven se comunica de tal forma, por qué la expresión de este grupo de personas, qué está pasando y si estas personas están influyendo sobre mi casa. Si estos programas, si estas redes sociales, todo lo que tengo, todo lo que permitimos escuchar puede terminar influenciando en nuestro hogar. Y donde no hay raíz, donde no hay cimientos, no hay convicciones. Como padres de familia y como familias tenemos que estar con paso firme y convictos de cuáles son nuestros principios y nuestros valores. Una familia muy cercana a nosotros, su hija de 20 y tantos años se declaró lesbiana. Y ojalá se hubiera declarado lesbiana, porque su papá es un alcohólico o drogadicto o desventurado o sin compromiso. Escúcheme bien lo que les voy a decir, pero es una hija de un ministro de alabanza que casi toda la vida se la ha entregado a Dios, cantando y adorando su nombre. Y me consta. Y ahora no sabe qué decirle, así, literalmente, mi esposa es testigo de estas palabras, no sabe qué decirle ni cómo actuar ante esta problemática. Ya bajó los brazos. ¿Usted qué haría? Hay que ir a la raíz. Te me vienes a la casa, te me apartas de ahí. De las greñas las saco de un cuarto, de donde yo las saco las greñas por amor. Hacia el Señor tiró fuego a Sodoma y Gomorra, yo que le agarre las greñas no le va a pasar nada.
dono el cabello a alguna institución. Si no luchas por lo que amas, alguien va a destruir lo que amas sin luchar. Ya a estas alturas es demasiado tarde. ¿Quién dijo que es demasiado tarde? La Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. El problema es la falta de carácter. Eso me dice que si no tiene carácter ahorita para tomar una decisión, nunca tuvo el carácter, a pesar de cantar y buscar a Dios. Yo no puedo dar por hecho que porque soy pastor y adoro a Dios y canto alabanzas y doy conferencias, no puedo dar por hecho que mis hijos van a ser santos. Tengo que trabajar en ellos. Tengo que estar vigilándolos. Tengo que saber con quién se junta la Kemi, por qué me está gritando así, o por qué Loretito tiene este comportamiento, o qué buen comportamiento tiene, qué buena amistad. Yo tengo que ser alguien que supervisa. Pero muchos padres de familia nos falta el área de la supervisión. No sabemos y damos por hecho que es un cambio de hormonas y de etapa, y con esas tonterías muchas veces los psicólogos nos quieren lavar el cerebro. No, señores. En su tiempo no había psicólogos ni psiquiatras. Había chancla, cinturón. ¿Y qué más? Pues usted dígame el trauma, sáquelo de una vez. La vara, jalón de greñas. Miren, no sé si estén de acuerdo conmigo. Nuestros padres no tuvieron la educación que nosotros tuvimos, pero ellos sí tenían carácter y pantalones. Nosotros tenemos la educación, pantalones nos hacen falta. Los chamacos le tenemos miedo. Dile tú, mi amor. ¿Se le ha pasado a usted? Mi amor, dile tú. No, dile tú, es que se va a enojar. Que le van a tocar la puerta al bebé de 40 y tantos años, ¿no es cierto? Le van a tocar la puerta, fíjese, para decirle algo. Le hacen: ya se durmió. No agarro la puerta. ¿Qué está haciendo, chamaco? Eso es. Duérmanse, verán. Un día les voy a quitar la puerta a ustedes también. De las greñas los voy a levantar, aunque uno ya no hay manera, no, pero en el nombre de Jesús. Es que no alcanzamos a ver, hablando positivamente, la agresividad de Dios para rescatarnos a nosotros. Usted no me va a decir que Dios no fue agresivo para rescatarle a usted de la maldad y del pecado. No deje, ay, muerte, ay, no toques a mis hijos, ay, no, su carácter. Tuvo carácter para rescatar a la humanidad y se enfrentó a todos los peligros porque sabía que nosotros valíamos la pena, aunque ya nos daban por muertos. Ahora resulta que Dios, en su infinito amor y misericordia y gracia, lo arriesga todo, incluso su hijo lo arriesga en la tierra, a riesgos de que pecara y no regresara a la humanidad, o al cielo, perdón, para salvar a la humanidad. Y nosotros no queremos tomar ningún riesgo porque no queremos salvar a nadie. También en nosotros está el poder de la salvación y la salvación de nuestra familia. Pero es importante detectar las serpientes y crear una enemistad, porque si no creamos la enemistad de la mala influencia o de las personas con las personas que amamos, si no creamos la enemistad, así usted y yo hagamos lo que sea, no quitamos la raíz, siempre se mantendrá el problema. Para mí fue el primer acto de salvación de parte de Dios. El primer acto de salvación. Porque el de gracia, el primer acto para mí fue que les quitó los delantales, les haber dicho, se ven ridículos. Porque usted imagínese un delantal, es como el delantal cuando usted hace la comida, ¿va? Le cubre aquí, si se da la vuelta. Dios dijo, se ven ridículos. El primer acto de gracias para mí fue, Dios mató un animalito ahí, lo sacrificó, agarró la piel y dice la Biblia, los cubrió con pieles. Acto de misericordia.
ropa de marca. De ahí salió. Pero el primer acto de salvación fue quitarle una amistad que no le convenía a su humanidad. Quitarle, arrancarle, y se lo dijo a la serpiente. Y aquí es donde ya voy a terminar. Me gusta esta parte. ¿Están listos, papás? Si yo le digo a mi hijo, escuche bien, si yo le digo a mi, se lo puedo decir, pero haga lo otro que le voy a decir, le va a funcionar. A Dios le funcionó. Si a él le funcionó, nos va a funcionar a nosotros. Dios no le dijo a Eva, pondré enemistad en ti, mija. No le dijo a ella. Se fue con la serpiente. Le dijo, te voy a poner de enemiga a mi hija. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando te canses de que ese amiguito esté con tu hijo, tienes que ir con el veneno. No tienes que ir con tu hijo porque no te va a hacer caso. Sabe que no se debe juntar con él. Que agarras al amigo. Venga para acá, mi hijo. Le quiero decir una cosa. No lo quiero volver a ver con mi hijo. Le estás hablando a la serpiente que está dentro de él. En mi vida te quiero ver en mi casa y con mi hijo. No te quiero volver a ver. Yo estoy creando una enemistad, pero le estoy diciendo, y tu primer enemigo voy a ser yo. Cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad, Dios le estaba diciendo, y yo soy tu primer enemigo. Cuidadito me tocas a mis hijos. Ya lo hiciste, pero ahora van a ser tus enemigos y te va a aplastar la cabeza. Mi hija, ese cholo, no te conviene, mi niña. Es que mi niña, abre los ojos. Usted agarre 2, 3 legendarios, hermano. Y si andaban antes en las andadas del diablo acá, quítese la camisa que se le ve el tatuaje, hermano. Quiero que me acompañe. Rápese. Vamos a hacer una obra misionera. ¿Cuál? Vamos a rescatar una oveja perdida. ¿Quién? Mi hija. ¿Cómo? Por su hija. No, vamos por el diablo. Visitas al muchachito. Llévese un cuchillo de plástico, no le hace. Y que uno de aquellos se ponga el listón rojo de Rambo. No importa que se vea así, que le haga la seña. Y diga, todos se le quedan viendo con cara de que te comemos. Es la última vez que te veo en la casa y con mi hija. No te quiero volver a ver. Amo a mi hija y daría todo por ella y me arriesgaría, pero no, tú le hablas al enemigo y el enemigo se cuadra. Usted le habla a sus hijos, ay mamá, yo lo amo, es que lo quiero, y de ahí no lo vas a sacar. No sé si me explico, papás. ¿Cómo se rescata una familia? ¿Cómo se rescata un matrimonio? Siendo agresivo para bien. ¿Por qué la serpiente no se fue? Porque dijo, acá te quiero. Y tú, vámonos. No se vuelve a saber de la serpiente hasta en años. Pero uno no debe permitir que el diablo se coma a su familia, y menos en los ojos de uno. Yo no justifico que en mi descuido, pero dentro de mi casa, mis hijos se droguen, que usen la recámara como un cuarto de hotel. Eso no lo justifico. Eso están pecando en mis ojos, en mis narices. Una cosa es que tu hijo no esté en tu casa, haya cosas y actos que haga que tú no te des cuenta. No te das cuenta y te justifica en algún sentido porque no estabas ahí. Una cosa es que los hijos o la familia peque y se destruya sin saberlo, y otra cosa es que veamos la destrucción lenta y paulatinamente de nuestra familia y no hagamos nada. Mi hermano, quiero decirte algo finalmente. Quiero decirte a todos los hombres que estamos aquí, que somos padres de familia.
porque somos los responsables. Por eso Dios se dirigió a Adán. Dios le habló a un niño, como 8 años tenía Samuel cuando Dios le habló. Y Dios a ese niño de 8 años le dijo cosas de adulto. Y dile a Elí que lo va a destruir a sus hijos, porque nunca los defendió, nunca se metió, nunca los estorbó. Y yo dije que lo iba a honrar, pero nunca. ¿Usted te imagina Samuel de 8 años escuchando cosas de gente grande que lo va a matar, que lo va a destruir, que va a destruir a sus hijos? Y Dios le revela algo a ese niño, porque su padre nunca los estorbó, dando a entender, nunca los quiso corregir. Cuando una autoridad, escuche bien, cuando una autoridad, en este caso era Elí, y cualquiera de nosotros que estamos aquí, no tuvo pantalones para criar, educar, formar a su familia, Dios se va con la autoridad y le dice, a ti primero te voy a cortar la cabeza y luego a toda tu familia. Y si usted no me cree, tiene que leer la Biblia. Los hijos de Aarón hicieron lo que no tenían que hacer, se fue sobre la cabeza del Señor también y cuello le dio. ¿Qué quiero decir con esto? Si no somos capaces de educar, criar y luchar por nuestra familia, Dios dice, yo sí soy capaz. Si tú no educas a tus hijos, yo los voy a educar. Pero si se meten conmigo, les va a ir mal. Por eso te traje a ti, para que los ames, los cobijes. Es que lo amo mucho. No, se nota que no lo amas, no lo disciplinas, no les dices nada, no les llamas la atención, les tienes miedo. Reprobada tu autoridad. Pero quítate, ahí voy yo. A los dos los mató. Alguien puede decir, pastor, pero eso se oye muy cruel, porque Dios nos mató. No, Dios les dio el tiro de gracia. Su papá es el que los había matado. Destruidos los jóvenes, ya estaban. Una mala autoridad que con el, entre comillas, de cuánto los ama, nunca los corrige, nunca los alinea, nunca les dice lo que tienen que hacer. No puede ser que nosotros le tengamos miedo a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que nos andemos peleando con ellos, pero ellos son nuestros hijos. ¿Sí me estoy explicando? Son nuestros hijos. ¿Sabe qué hacen los recién casados jovencitos ahora? Se pelean, ¿qué cree que hacen? Se van a sus casas cada uno, qué lindos, ¿no? ¿Cuál es lo peor? Que lo reciben y aquí duérmase, mi hijo. Si tú te hubieras peleado en tu época de tu padre y madre con carácter y te peleas con tu pareja, ¿qué te hace tu papá? Te me va a su casa, mijito, y arregle sus problemas. ¿Sí o no? Y así le hacía el viejito, ¿no? Dale croquetas para que se calme. Agarre agua. Pero tenía carácter nuestros papás. Yo no le veo el pecado a eso. Si apapachamos que, ay, es que me gritó, es que no me atiende, es que esto, es que no trabaja, y nosotros les vamos a resolver la vida. Y en vez de resolverla, ¿qué hacemos? Se las empeoramos. Necesitamos carácter de parte de Dios y su palabra para amar a nuestros hijos, para amar a nuestra familia. Hay muchas serpientes que tal vez no estamos observando, que tenemos que tener carácter y defender lo nuestro. La solución que ellos tienen es un delantal, pero tienen miedo, tienen vergüenza, están a la orilla. Nosotros no les enseñamos eso, pues tenemos que salir a rescate, ejecutar sentencia, pero rescatarlos. Tenemos que luchar por nuestra familia. Y créanme que cuando digo esto lo digo con carácter, porque estamos ya en una época donde quieren legalizar los matrimonios igualitarios, donde ya no hay 4 formas de ideología de género, ya hay como 100 y tantas. Impresionante que un hombre de Canadá, no sé si ustedes están enterados de cosas, un hombre de Canadá se declaró niña, hombre de familia, por la ideología de género se declaró niña, un hombre de 62 años, y dijo que ella no, que ella estaba, que era una niña en un cuerpo de un adulto, entonces se declaró niña de 4 años.
vestida de niña con chupón. Y para vergüenza de la humanidad, aprobaron esa ideología y ahora está en un lugar de adopción para ver quién adopta a la niña. ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Quién va a educar a tu familia? ¿Qué ideas les van a meter? Yo fui con la maestra, le dije, maestra, mi hijo no cree en el Día de los Muertos, ni yo tampoco. Respeto las creencias, pero no es una parte de la educación pública. Así que mi hijo el Día de Muertos no viene, y menos hace altares. De Navidad sí, que salga de reno de lo que quiera, pero no en la muerte. Mi hijo no celebra eso. A mi hijo no le van a enseñar nada, ninguna cosa que sea que el Estado quiera. Para eso tiene su padre. Con la educación de mi casa nadie se va a meter. La iglesia tiene que avanzar en estos temas. Porque muchos tienen hijos pequeños como nosotros. Usted sabe qué generación le va a tocar a nuestros hijos. Ya termino con esto. Le va a tocar una generación de verdaderos cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque en la generación, creo yo, de Alorete a Keimi, cuando tengan 25, 28 años y Dios les presta vida, va a ser, o eres cristiano y te arriesgas a las leyes, a que te metan a la cárcel, a que prediques la verdad y te metan te metan a un penal y te den años y decir, pues no le hace predico a Cristo. Esta generación va a ser de cristianos de a de veras. Porque se van a encontrar con un gobierno totalitario, autónomo, pero que va a aplastar la cultura de la paz. Quiere aplastar a la familia como ya la está aplastando. Y todas las ideologías, todos los valores. No les vamos a soltar a nuestros hijos. Bueno, yo no se los voy a soltar. Con uñas y dientes. Pero el final más feliz de mi vida es cuando mis hijos se entreguen a Cristo y se mueran y se vayan al cielo. Luchemos por nuestra familia. Y créanme lo que les voy a decir, qué raro se va a escuchar, pero no confundamos el amor. Es que yo lo amo, por eso no le digo. Yo lo amo, por eso me quedo callado. Eso no es amor, es que usted lo está odiando. El amor es disciplina, caricias, cariño, detalles, pero también son leyes. Y pónganse de acuerdo como pareja, porque hay uno que quiere disciplinar y el otro siempre les está rescatando la vida a los hijos. No le digas nada a la niña. Y enfrente de la niña diciendo, aquí tienes tu héroe, mija, nunca te va a hacer nada este viejo. Y es su padre o es su madre. Pongámonos de acuerdo para educar a nuestros hijos.